Pero la novela negra tiene eso, tiene la posibilidad de hacer que los lectores comprendan mejor las cosas. Cuando la novela negra enfoca y mira un problema de una sociedad, lo que está haciendo es tratando de explicarlo para que otros lo comprendan, contando una cierta verdad, porque a veces los crímenes ocultos llenan a las sociedades de mentiras, llenan a las sociedades de silencios extraños, de misterios, de cosas no resueltas. Nosotros en Colombia vivimos en eso. Toda la historia de Colombia está llena de misterios no resueltos, de crímenes. ¿Quién mató a Jorge Eliezer Gaitán? Todavía no se sabe, ¿no? ¿Quién mató al general Uribe? Todavía no se sabe, ¿no? Todavía estamos tratando de saber quién mató a Luis Carlos Galán hace 30 y pico de años, ¿no? No se sabe. ¿Quién mató a Álvaro Gómez? No se sabe. O sea, nosotros vivimos inmersos en estos misterios. Bueno, no somos los únicos. En Estados Unidos todavía no saben quién mató a Kennedy, ¿no? Muchas veces esos crímenes marcan como la historia de toda una sociedad, de todo un país, y a veces cuando son mundiales, pues es casi como de toda una época, como el asesinato de Kennedy. Por ser Estados Unidos, pues un país que ha estado siempre en la primera fila, pues el asesinato de un presidente norteamericano se convirtió en uno de los grandes misterios, pues, de la época, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó ahí? Se ha escrito muchísimo, se han especulado, se han hecho mil especulaciones, la literatura ha pasado por ahí diciendo, culpando a unos, culpando a otros. Hay una cantidad de, lo mismo que acá en Colombia, con Gaitán, con Luis Carlos Galán, con Álvaro Gómez, entre muchos otros. Pero también hay una cantidad de crímenes de personas anónimas que quedan completamente perdidos también un poco en esta marea gigantesca de crímenes que ha sido la guerra en Colombia, y que ahora, pues, por supuesto, como ustedes saben, estamos afortunadamente en vías de terminar. Les voy a leer un texto para no hacer más larga la intervención, que he escrito, en donde encontrarán algunas de las cosas que les he dicho, y que tiene por título Ciudades Negras y Culpables. Y esto tiene también, y aquí lo explico, pero se los digo antes como introducción también, tiene algo que ver con el hecho de que la novela negra es la novela urbana por excelencia. Existen casos de novelas negras que no son en ciudades, por supuesto, pero la gran mayoría de las novelas negras ocurren en ciudades, precisamente porque el crimen, con esa dosis de misterio y de anonimato que va a ser resuelto, es sobre todo un crimen urbano, es sobre todo un crimen que tiene justificación en espacios en donde la gente no se conoce entre sí, y ese espacio es la ciudad. La gran ciudad es el espacio donde conviven los desconocidos, a diferencia del pequeño pueblo, donde todo el mundo se conoce. Ahí también puede haber crímenes, por supuesto, pero la resolución y el enigma y el misterio en torno a quién fue y por qué lo hizo, que en el fondo son las dos grandes preguntas que responde toda novela negra. Generalmente una novela negra comienza con un crimen, pero después ese crimen lentamente va siendo resuelto, y resolver un crimen, ¿qué es? Pues es responder sobre todo a esas dos preguntas, ¿no? ¿Quién lo mató y por qué? Mi texto se llama, por eso, Ciudades Negras y Culpables. He vivido en muchas ciudades y casi siempre en capitales, al menos desde que tuve libertad para elegir mi ciudad de residencia. Después de Bogotá, donde nací, vino Madrid, y luego París, Roma, Nueva Delhi, Roma, y finalmente Roma 2 veces, donde ya había vivido además de niño un tiempo, en 1974. Siempre ciudades, pues desde muy joven sentí atracción por esa imagen romántica que proviene del viejo cine norteamericano, la del hombre solitario de gabardina y sombrero que se baja de un tren con una maleta y busca un hotel en una ciudad desconocida. Ese personaje está en Jungla de Asfalto de Huston o en El asesinato de Kubrick, por cierto, ambas con el mismo actor, Sterling Hayden,
que parecía ser el prototipo de ese hombre solo enfrentado a la gran ciudad. Un hombre con una maleta en la mano y una gabardina, un desconocido de sombrero al que vemos alejarse y lo vemos desde atrás fumando, y el humo queda en el aire mientras sus pasos resuenan con fuerza sobre la calle. Esta visión urbana de la ciudad de noche es también, de algún modo, la imagen de la novela moderna, pues es precisamente en la ciudad donde se encuentran los desconocidos y surgen las historias, donde dos coinciden en un ascensor y algo sucede, donde alguno se enamora perdidamente de la cara de una mujer en un cartel publicitario, donde hay amantes que se dan cita en moteles sórdidos y son felices, mientras que afuera en la calle hay hombres y mujeres desesperados que se entregan al alcohol, y prostitutas y mafiosos y mujeres bellas y frívolas como las de las novelas de Scott Fitzgerald, y claro, mucha gente común, la gente que vive en las mejores novelas del siglo, la gente común que puebla las ciudades y los trenes nocturnos. Hay una estética de bares y esquinas oscuras y callejones o largas avenidas que le pertenece a la literatura urbana, que solo es posible desde que hay faroles y alumbrado público y policías patrullando con sirenas que parecen partir la oscuridad en dos, y tabernas abiertas toda la noche, como en las que beben y se emborrachan los personajes de Tennessee Williams o de John Dos Pasos, o los cafés parisinos en los que el inspector Maigret pasa el tiempo bebiendo café con coñac cuando una investigación le va a tomar toda la noche. La noche, como se ve en las novelas de Dostoyevsky, parece por momentos más literaria. Gogol, en la perspectiva Nevsky, describe los personajes que habitan la avenida central de San Petersburgo y nos cuenta cómo en los mismos andenes por los que de día pasean las madres empujando coches de niños y los colegios juegan y los ancianos toman el sol durante la noche, son habitados por delincuentes, tahúres, alcohólicos, prostitutas. Es la ley de la ciudad y de sus calles. También Joseph Roth, en el Hotel Savoy, nos dice que la noche esconde el vicio y la pobreza y la desesperanza, y lo cubre con un velo pudoroso, casi maternal. Es por esa avenida, la perspectiva Nevsky de Gogol, o por el puente de Kaliningrad de las noches blancas de Dostoyevsky, o por el puente de Brooklyn, siempre en la noche, por donde se pasea ese hombre de gabardina, ese personaje que puebla las novelas y que con su misterio llena de sentido tantos libros. Porque de la ciudad llegamos a la literatura, a la novela negra. La novela negra narra la historia de una anomalía. Alguien mata a alguien. Hay un cadáver en un sillón y un arma de fuego. Los vecinos opinan que el occiso era un hombre extraño pero amable y coinciden en que no lo merecía. Las huellas conducen a la ventana y hay un cristal roto, pero es mejor desconfiar. El apartamento está en un tercer piso. Suenan las sirenas y no lejos de ahí un desconocido huye por las cocinas de un restaurante chino, causando un estrépito de ollas y sartenes. El detective, un tipo solitario, acosado por las deudas y en cuyo test psiquiátrico hay una triple D que equivale a depresivo, divorciado y dipsómano, decide tomar el caso, investiga y persigue, pregunta, irrumpe con violencia en extraños domicilios nocturnos, encuentra indicios, golpea a un drogadicto un poco más de la cuenta y obtiene el nombre de una casa de masajes, hace conjeturas, se desvela y por lo general, al amanecer, llega a conclusiones escalofriantes. Vivimos en un mundo extraño y las urbes anónimas despiertan al monstruo que duerme en ciertos transeúntes. ¿Cuál es tu nombre? ¿Qué has pensado hasta ahora del Congreso? Pues yo creo que es un evento y un espacio muy bueno para desarrollar las habilidades y exponer el conocimiento que se tiene al respecto de la literatura, y es un excelente espacio para los estudiantes. ¿Y qué pensaste acerca del escritor y de la conferencia con él? Pues diría que ha hecho un énfasis muy extraño, pues porque no he visto un énfasis tan arraigado como la cultura cubana en otros escritores. O sea, conoce la cultura cubana demasiado bien y eso me atrajo demasiado. También vemos que atribuye mucho a la literatura colombiana y eso es de resaltar. Bueno, de lo que lleva del Congreso, ¿te has sentido bien acogido por los estudiantes? ¿O cómo Sí, te has sí, sentido? es excelente, los estudiantes me han acogido demasiado bien.
que no saben, Locke decía que todos los seres humanos eran buenos y Hobbes decía que eran malos por naturaleza. Entonces yo me basé en eso, porque para mí el villano se hace. Entonces primero les voy a mostrar un video de los mejores villanos que ha tenido pues, la historia de la literatura, para que veamos, pues para que nos contextualicemos. Where is Harvey Dent? Little pigs, let me come in. Here's Johnny. Commandant, I'm only trying to do my job. Yeah, I'm doing mine. I'm sure you're right. Well, how about the billing alone? Oh, confound it, man. Are you afraid of success? I'm offering you a 3 years contract at $20,000 a year starting today. Should anyone, student or staff, attempt to aid Mr. Potter, will be treated as equally guilty. It's not as if she were a maniac. She just goes a little mad sometimes. How about no fire, Scarecrow? I am your father. Closer, please. Closer. That expires in 1 week. You're not real FBI, are you? Sure, you just take off your little mask and show us all who you really are. Hmm? Let her go. Very poor choice of words. Bueno, entonces todos estos eran villanos y ¿qué pasa? Todos los villanos tienen que ser villanos por algo, es que no son simplemente villanos porque sí o no nacieron siéndolo. Para mí si me dicen que un villano nace es que el niño salió de la barriga de la mamá, ya tiene un cuchillo y está matando gente. Para mí eso no es posible y por eso yo digo que se hacen, porque gracias a las cosas, pues o sea, su vida y todos los eventos que ellos pues tuvieron alrededor, pues se hicieron malos o las circunstancias los llevó a hacer cosas malas. Entonces en el libro El Padrino yo dije que principalmente los Corleones no se podrían decir que son un villanos. ¿Por qué? Porque ellos utilizan una ética utilitarista, es decir, que benefician al mayor número de gente. Sin embargo, si lo vemos desde nuestra moral y ética, está malo, porque obviamente matan gente, extorsionan y hacen cosas malas, pero sinceramente si lo vemos desde el punto de vista, una mente más abierta, nos damos cuenta que ellos lo único que están haciendo es ayudando a su familia o a sus pues, amigos. Entonces voy a mostrar que el villano se hace por medio de Vito Corleone o Don Corleone, por Michael, el hijo, y Tom Hagen, que es el abogado. Bueno, Vito Corleone cuando nació era pobre, indefenso, vivía en Italia y pues claramente nunca tuvo como signos de ser un malo ni nada. Sin embargo, se dio cuenta de que tenía muchas habilidades. Me parece que, pues nunca he leído una, pero me parece que es un género muy interesante de la literatura. Me gustaría pues algún día leer, porque la verdad las cosas de investigación y de criminalística me llaman mucho la atención. Ella estaba por ahí borracha y él en ese momento la mató, pero pues obviamente ella amaneció al otro día con algo en la cabeza que no se acuerda y con una herida muy grande y ella no recuerda nada. Entonces él sabe que la persona que vio en el momento del asesinato fue ella.
Y claro, otra vez la manipula y trata de como hacerla sentir mal para que no lo descubriera. Pero al final ella intenta recordar, le cuentan toda la verdad, se encuentra con una jefe que era de Tom y le dice todo lo que él hizo, y ella pues ni por enterada. Entonces ella se quitó una culpa de encima, vio que no fue culpa de ella que lo echaran del trabajo, o que terminaran, o que él fuera feliz con otra persona. Y pues eso es. Bueno, actitudes maquiavélicas. Los manipuladores muestran pocos reparos a la hora de pisar a quien sea. Para ellos el fin justifica los medios, como es una frase muy conocida. Pisar a alguien no importa con tal de que yo gane y sea el mejor. Pues eso es siempre como el pensamiento que tienen los asesinos, o no solo los asesinos, sino también las personas que suelen ser competitivas en algo. ¿Cómo así que maquiavélico? Maquiavélico nos quiere decir una persona que hace todo esto que nombramos anteriormente para su bien. Entonces, él era un aprovechado. En pocas palabras, era un aprovechado que lo único que buscaba era el bien de sí mismo, haciendo cosas malas solo para beneficiarse, por así decirlo. Y pues bueno, todo le salió al revés al final. Y la conclusión, podemos concluir que el asesino, más que nacer con esa condición, porque ya lo había dicho, como el primo es él mismo que la va desarrollando con las acciones que va cometiendo, y son esas mismas acciones que lo llevan a cometer el acto de asesinar. O sea, para nosotros, o bueno, al menos para mí, el asesino se hace. ¿Por qué? Porque es muy difícil pues que por ejemplo una persona nazca con ese problema psicológico. O sea, un asesino puede ser por muchas razones, o porque tuvo problemas desde pequeño con sus padres, o por maltrato, o por problemas en el colegio, o simplemente por el hecho de que se enredó, en el caso del libro se enredó con todos los problemas que tenía y los llevaron a eso. Y supongamos también podemos ver, pues un caso aparte, los medios de comunicación. A veces en los medios de comunicación, supongamos en series o en novelas así, se notan también como la justificación de que una persona mate o deje de matar por las condiciones del barrio. Entonces el niño empieza a tener esa conciencia de que matar es bueno porque en la televisión lo hace. ¿Listo? Y ya. Muchas gracias. Bueno, se da el caso de Rafael Uribe Noguera, asesino y violador de niñas, y él fue un hombre que tuvo educación, tuvo familia. Entonces, ¿ustedes qué explicación le pueden dar a este tipo de casos, en donde se tiene un buen ambiente, un buen entorno social y se termina asesinando a otras personas? Sí, usted tiene razón. Fue un hombre bien educado. Yo tenía una respuesta. Bueno. Y era que se sabía que consumía muchísimas drogas, era alcohólico, tenía obsesiones con digamos, el maltrato de la mujer en el sexo. Entonces, pues, son unos contrastes que obviamente la droga puede causar, y pues para cometer esas locuras. Como se sabe, él asesinó a la niña borracho y consumiendo cocaína. Entonces puede ser una gran causa para esto. Pues yo iba a hacer la misma pregunta que Tomás, pero entonces ya como para dirigirla más, que Juan me dice que no hay un ADN asesino. Finalmente, pues como para aclarar, en el asesinato de Juliana Zamboni se encontró que Rafael Uribe Noguera no cometió el asesinato bajo efectos del alcohol o de algún tipo de alucinógeno. Entonces, ¿cómo se explica que una persona como Rafael Uribe Noguera, que fue criada en la cuna bogotana, en la alcurnia, con todos los lujos, con unos papás que lo querían, cómo se explica esto? O sea, que cometa estos actos de lesa humanidad y que ustedes digan que no existe un ADN asesino. Porque, o sea, finalmente la única causa que se le podría dar a este asesinato es que Rafael Uribe Noguera tuviera un problema neurológico, genético o en su sistema emocional. Esto lo acabas de responder ahí. Sí, No, por eso, Juan, mi pregunta es, ¿tú por qué dices que no hay un ADN de asesino? Que
a veces las causas no subyacen dentro de la genética, si esa es la única explicación que se le podría dar a este caso. Pues, por ejemplo, listo, lo que tú dices es muy válido, es una pregunta bastante buena y responderla es como difícil, pero Sofi, listo, este hombre puede que no haya estado bajo los efectos del alcohol o de las drogas, pero las consumía, y tú, me imagino que todos aquí saben que las drogas dejan efectos, dejan secuelas, y ese tipo, según hay registros, ese tipo consumía gramos impresionantes de cocaína diarios. No estoy diciendo que haya sido por eso, obviamente no. Tenía problemas psicológicos, tenía fetiches. ¿Quién sabe el tipo que vivió en su infancia? Y según vi, sí estaba bajo los efectos de la droga, sino que su hermano, que es una persona muy poderosa, como que logró tapar. ¿Es un trastorno psicológico o una manifestación de la naturaleza humana? Bueno, principalmente vamos a empezar primero, o sea, uno se hace esta pregunta, pero primero vamos a ver qué es un asesino en serie. Un asesino en serie para mucha cultura popular es simplemente un psicópata, un inepto que simplemente se la pasa por ahí tratando de, bueno, matando personas, vamos. Por parte de la opinión ya experta, los asesinos en serie son personas que matan por lo menos en 3 ocasiones con un intervalo en cada asesinato. Bueno, entonces, yo digo que, ya respondiendo al eje temático, yo digo que esto no es un trastorno mental. ¿Por qué? Porque es que un asesino, si tuviera un trastorno psicológico, no podría, digámoslo así, razonar, no podría tener como una conciencia o un punto para saber lo que está haciendo. Porque si fuera un trastorno mental, ¿cómo sería capaz un asesino serial de tener tantos métodos de tortura y planes para si uno no funciona, si no puede encontrar a la víctima? ¿Cómo sabe que esa víctima va a salir de la casa o del colegio o de cualquier otro lugar? Bueno, mi primer argumento para demostrar eso es que muchos asesinos siempre son declarados dementes, pero no nos tomamos la molestia de simplemente decir, hey, pero este man en verdad, ¿qué es lo qué tiene detrás de ese pensamiento? En una sociedad así actual no creo que se tomen esa molestia. Aquí voy a tomar como primer ejemplo El silencio de los inocentes. Ya sabemos que esta es una película muy reconocida y por ende también es un libro. Aquí el primer argumento es que Buffalo Bill, el cual es señalado de asesinar a múltiples jovencitas, huye de la justicia, lo cual una persona cuerda haría sin pensar, pero con trastornos duraría mucho. ¿Qué quiere decir esto? Que una persona con trastornos psicológicos simplemente no sabría qué decisión tomar, si quedarse ahí o... En cambio, un asesino en serie, con lógica, simplemente es como que mata y huye y listo, sigilosamente. Bueno, aquí voy a hacer énfasis en las principales torturas que utiliza un asesino serial. La primera y la más común es la de insertar objetos cortopunzantes en partes privadas. Otra muy común aquí es utilizar un arma cortopunzante como un destornillador, una navaja así portable. Institutriz de un niño. A ella se le ahogó el niño en la playa. Eso no podía ser juzgado por la ley porque simplemente pudo ser un accidente, pero claramente también pudo ser un descuido. Entonces, lo que hizo el juez fue tomar como la inspiración de todos los homicidios que resolvió en su vida. Y él literalmente se enloqueció, se volvió loco y él quería cometer un crimen, pero no quería un crimen que saliera en las noticias y lo olvidaran a la semana. Él quería hacer algo magistral que llamara la atención de todos. Entonces compró la isla y empezó a planear estos asesinatos con una canción de cuna. Esta canción decía que 10 negritos llegaron a una isla, uno de ellos se ahorcó y así sucesivamente hasta que no quedaba ninguno. Al final de todo, el juez se ahorcó, pero igual simuló su muerte como si hubiera pasado en el 6º lugar. El desenlace de esto fue que llegó la policía a la isla y habían 10 cadáveres, incluido el del juez,
Y nadie supo quién los había matado. Eso nunca se supo. Hasta que años después, unos pescadores encontraron una botella en la cual el juez narraba todo lo que había pasado. Bueno, y para concluir les quiero leer esta frase. Yo soy libre solamente en la medida en que reconozco la humanidad y respeto la libertad de todos los hombres que me rodean. Muchas veces nosotros de cierto modo nos molestamos porque se meten con nosotros, con el desarrollo de nuestra personalidad. Y claramente nosotros somos libres de elegir con quién salimos, cómo nos vestimos, qué música escuchar. Pero nosotros debemos definir y entender que nuestra libertad nunca puede pisotear la libertad de los demás. Nuestra libertad nunca puede pasar por encima de los derechos de los demás. Y el desarrollar nuestra libertad nunca puede irrumpir la armonía en la que se supone que deberíamos vivir. Muchas gracias.